Bueno, entonces, muy buenos días para todos. Antes de iniciar y con motivo de facilitar que las personas que no han podido ingresar a este conversatorio lo puedan hacer viendo el video de forma offline, solicitamos su consentimiento para grabar esta reunión. Entonces, muchas Sí, gracias. señora. Muchas gracias. Me presento, soy Ángela García, soy la gerente de la Asociación Alianza Synertic, empresas líderes del sector de software y tecnología, y en su nombre y en el nombre de la Junta Directiva, les doy la bienvenida a este conversatorio que hemos titulado Nuevas reglas del juego, entendiendo la reforma laboral. Y este conversatorio está siendo liderado por las empresas asociadas Servinformación y Exis. Muchas gracias. Y le doy la bienvenida a nuestros queridos speakers, a Sandra Rodríguez, que es nuestra moderadora, a Paola Franco, a Linda Sánchez y Álvaro Kendo. Entonces, sean todos bienvenidos. Adelante, Sandra. Muchas gracias, Ángela. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí en este espacio. Voy a permitirme por acá presentar. Confírmenme, por favor, si ya estamos viendo por allí la presentación. Entenderé yo que sí. Ya estamos por acá pudiendo observar. Sí, señora. Muchas gracias. Pues bien, pues nuevamente, como bien lo menciona Ángela, bienvenidos a este espacio que busca, por supuesto, que entre todos podamos conocer, repasar, conversar y debatir, por supuesto, sobre estrategias, posibilidades de adopción y cómo prepararnos, por supuesto, para esta reforma laboral que es una realidad. A lo largo de este conversatorio contaremos con tres grandes speakers que han venido preparando este espacio de manera muy detallada, con el objetivo de que podamos abordar una serie de temas que, de acuerdo al formulario de inscripción, ustedes nos han mencionado como aquellos que generan o en aquellos en los que debemos hacer un poco de zoom y en los que nos focalizaremos durante este conversatorio. Muy importante, el 25 de junio del año en curso fue aprobada oficialmente la reforma laboral, la 24 de 2025, y sobre esta, por supuesto, lo que ha buscado es modernizar, ratificar. No todo ha sido cambiado, algunas cosas se han hecho un poco más de énfasis, más de precisión, en algunas, por supuesto, los cambios han sido significativamente importantes y allí, pues durante este espacio, procuraremos conversar con el mayor detalle a profundidad sobre todos estos. Bienvenida a Paola Franco, bienvenida Linda Sofía Sánchez y bienvenido Álvaro, nuestros speakers, ya están por aquí con nosotros para arrancar esto. Y bueno, algunos de los temas, por supuesto, que trabajaremos son aproximadamente 8 en los que hemos procurado focalizar. La reforma laboral trae un sinnúmero de capítulos, en este escenario particularmente conversaremos sobre estos y que sea la oportunidad, si el espacio lo amerita y si las personas que hoy nos acompañan, por supuesto, consideran que debemos hacer énfasis en algún otro adicional, pues aperturaremos otro espacio, por supuesto, de tal suerte que podamos tener la mayor cobertura posible en esos temas de gran interés. Entonces, sin más preámbulos y ya para arrancar, por supuesto, vamos a entrar en materia y qué mejor que con las nuevas modalidades de contrato y más que las nuevas modalidades, por supuesto, es hacer un repaso sobre las modalidades de contrato que tenemos, algunas precisiones, algunos aspectos que se ratifican y en este sentido me gustaría, Pau, si nos cuentas un poco cómo has visto las apreciaciones o qué cambios hay que trae de nuevo la reforma laboral en materia de contratación laboral. Gracias, Sandra. Gracias por esa introducción. Buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Y bueno, demos inicio que el tiempo es corto. Contratos, bueno, la idea de la reforma es que fortaleció el contrato a término indefinido como el contrato general y básico que se debe contratar en materia laboral. La reforma tiene diferentes contratos que son el término fijo y el término por obra o labor.
Pero digamos que estos contratos pasan a un segundo plano y se fortalece y se da mayor importancia al término indefinido. Es decir, que los contratos que no cumplan con las condiciones específicas y determinadas de un contrato a término fijo o un contrato por obra o labor se entenderán por defecto como contratos a término indefinido desde el inicio de la relación laboral. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se va a hacer un contrato a término fijo. Entonces, realmente la modificación en cuanto al contrato a término indefinido, pues no es ninguna, simplemente que es el contrato general y pues que le da más prelación frente a los demás contratos en materia laboral. Frente al contrato a término fijo, sí hubo modificaciones. Este es un contrato que se podía renovar indefinidamente y la ley lo estableció por un tiempo máximo de 4 años. Debe ser un contrato por escrito. Recordemos que en derecho laboral todo es por escrito, pero realmente el principio en derecho laboral es que lo real prima sobre lo escrito. Entonces, independientemente de que hagamos un contrato por término fijo, por escrito, pero que realmente las características de este tipo de contratos sea indefinido, es decir, que es una labor permanente dentro de la empresa, se entenderá que es un contrato a término indefinido. ¿Cuál es la diferencia de un contrato a término fijo? El contrato a término fijo es que debe ser por un plazo específico y se puede prorrogar varias veces. En este caso, la ley permite que se haga 3 prórrogas por el mismo tiempo por el cual se inició inicialmente, pues se pactó inicialmente, y la cuarta prórroga, si se va para una cuarta prórroga, simplemente se va a seguir prorrogando por el término mínimo de 1 año. ¿Esto cuándo opera? Por ejemplo, operan los contratos de término fijo menores a 1 año, que puede ser como está en el ejemplo, que es contrato término fijo de 3 meses. Ahí vemos que tenemos ¿Se Creo que te fue la voz? creo que se cayó el internet de Paola. Paola. Creo que se le ha caído el internet, pero no sé, Linda, si pudieras acompañarnos y seguir contándonos un poco de estas prórrogas y esto, cómo funcionan esos contratos, mientras regresa por aquí, Pau. Claro que sí, entonces, como lo venía comentando Paola, en este ejemplo se ven 3 prórrogas de 3 meses, lo que dan 1 año más, otras 3 prórrogas de 1 año, porque pues seguimos con la misma limitación que teníamos desde antes de solamente ser posible prorrogar un contrato a término fijo inferior a 1 año 4 veces máximo, o sea, el término inicial más 3 prórrogas, perdón. Ya después se debe entender que es un contrato prorrogado a término fijo a 1 año y pues ahí serían 3 prórrogas adicionales, lo que daría un total de 4 años. Cuando se supera este límite ya se entiende que es un contrato a término indefinido, entonces pues es muy importante hacerle seguimiento ahora a este tipo de contratos a término fijo que antes no tenían limitación en el tiempo como ahora sí lo tiene, que es como se mencionaba previamente, 4 años. O sea que podríamos concluir que del contrato a término indefinido aparece una variable más de tipo pedagógico, que es la figura del preaviso. Nuevamente se vuelve a esta figura, pero no viene con ningún tipo de sanción, es más de tipo pedagógico. Y en el contrato a término fijo, estamos hablando que ya existe ahora una condición especial y es que es máximo a 4 años. Hasta ahí iríamos. Correcto, Hola, Pau. pero Hola. el preaviso es, pedagógico es frente a los trabajadores, frente a los empleadores se sigue manteniendo de la misma manera. Y pues de nuevo, Pau, bienvenida, continúa, por favor. Sigamos pero conversando. salí. Pues sigamos conversando. Gracias, Linda, por retomar. Vale, Entonces, ya vi que hiciste el ejemplo, listo, ya alcancé. así es. Entonces, Listo, si entonces quieren, sigamos. Pau y Linda, podemos seguir conversando sobre nuestro contrato de hora labor. Vale, perfecto. Este contrato, digamos que la ley no establece nada diferente a lo que ya tenía, sino que le da fuerza en el sentido de decirle a los empleadores, ojo con este tipo de contrato, lo pueden hacer, pero siempre y cuando sea realmente por la obra o labor determinada.
Sabemos que hay una diferencia entre el contrato a término fijo, que es por un tiempo específico. Yo sé como empleador cuánto tiempo voy a tener contratado a ese trabajador, 2, 3, 4 meses, dependiendo del proyecto, y que yo tenga muy claro ese tiempo específico. Pero realmente hay situaciones donde yo no tengo tan claro ese término, y por ejemplo, si hago un contrato a término fijo, pero por cosas del proyecto se va a prolongar por un tiempo indefinido, que no sé, pero que es un tiempo limitado, la idea es que sí se pueda utilizar el contrato por obra o labor, que son esos contratos donde yo no puedo establecer un término fijo, pero sé que esa labor va por un tiempo limitado, no es indefinido. Entonces, estos contratos, lo que dice la ley es, listo, usted los puede usar, los puede hacer uso de este tipo de contratación, pero que no sea un cargo indefinido. Esa realmente es, digamos, el tip importante a tener en cuenta estos contratos. Porque puede ser que yo tenga un proyecto que dure un año, pero para ese proyecto necesito diferentes cargos que van a durar menos del año. Entonces, si por ejemplo en el contrato yo pongo el proyecto X y el proyecto no se ha terminado, pero el cargo para el cual yo contraté al trabajador sí se terminó porque ya no necesito sus funciones, está mal hecho el contrato si le puse dentro del cargo el nombre del proyecto. Entonces, es muy importante que se especifique el nombre del cargo y que cuando ese cargo se termine, yo no lo vaya a reemplazar por otro cargo, ni le cambie el nombre, ni haga, porque eso es lo que pasaba. O sea, realmente lo que hacían los empleadores es que ya no me gusta este trabajador, lo mantengo con contrato a término por obra labor, lo saco, pongo a otro con otro nombre y listo, digo que la obra labor se terminó. Entonces, en eso es donde hay que tener mucho cuidado y la ley hace énfasis, es usted puede usar este contrato, no lo estoy quitando de la legislación colombiana, pero si lo va a usar es porque realmente es una obra o labor y cuando se acabe esa obra o labor no puede continuar porque si continúa se entenderá indefinido desde el inicio del contrato. Entonces debe ser reemplazado o por una nueva obra o labor diferente, que eso pasa mucho en las construcciones, cuando están haciendo casas, pues realmente son proyectos y cambian. Entonces pucha. Y no creas, Pau, también pasa en el sector Nunca me ha tecnología. pasado esto. No te afanes, tranquila que acá estamos. Incluso pasa en el sector tecnología. Linda, tú me corriges. Ejemplos de lo que nos suele pasar. Entonces hay un contrato en específico para un proyecto particular. No sé, Linda, si quieres darnos aquí algunos tips importantes cuando tenemos un proyecto en tecnología y tiene una fecha de fin y una fecha de inicio y de fin, pero claro, es un contrato que se establece de manera de término obra-labor. Sí, en el sector de la tecnología también podemos encontrarlo a través de proyectos y es importante entonces establecer una obra o labor puntual, no propiamente para el proyecto, y pues es muy importante esto, de pronto es el proyecto y el nombre del cliente, sino pues establecer cuál es la función específica o frente al cargo específico, porque puede que ese cargo no sea requerido para todo el proyecto que se va a ejecutar, y si solamente lo determinamos, la obra o labor frente a la cual se contrata el trabajador a través de el nombre del proyecto y no el cargo puntual, puede que terminemos pagando más de lo que debemos pagar, porque la manera en la que se determina el momento en el que se termina el contrato de cara a un juez es lo que se establece dentro del contrato. Entonces es muy importante, es muy delicado este contrato, es de los contratos más delicados en el ámbito laboral, se debe escribir con mucha cautela. Y pues también un poco un avance importante en este tipo de contrato que da la nueva reforma es la posibilidad de que al culminar la obra o labor ya no es necesario terminar el contrato, liquidar y volver a generar otro si queremos volver a contratar a este trabajador, pero en otra obra o labor o para otro proyecto, sino que podemos hacer un otro sí o una adición y pues así evitarnos, digamos, que este trámite administrativo que a veces suele ser un poco engorroso. Así es, entonces el quick del asunto en los contratos de obra-labor es especificar puntualmente el cargo que se está contratando para que esto no vaya correlacionado al proyecto, porque con seguridad hay fases en las que vamos terminando algunas actividades. Dos, que podemos ahora hacer un otro sí y no necesariamente liquidar el contrato, sino que podemos hacer una extensión a través de una figura como el otro sí. Muchas gracias, Linda. Pasando entonces un poco al tema de las jornadas de trabajo, que también resultan ser un
apéndice bien importante dentro de la reforma laboral está que hemos visto de manera paulatina cómo se ha dado la disminución de la jornada laboral. Se tiene preestablecido, yo le voy dando por aquí el paso a Álvaro, y se tiene preestablecido que cada 15 de julio correspondiente al año vamos a ir viendo una disminución de la jornada laboral. Álvaro, cuéntanos un poco sobre el impacto, por supuesto, que se da y que se habló desde la reforma laboral en relación a la reducción de la jornada de trabajo y el valor de estas horas extras y cómo impacta esto por acá un poco. No sé si estás por acá. Creo que... El micrófono cerrado. Buenos días a todos. Muchas gracias. Acá está. Sí, efectivamente, a ver, partiendo desde el hecho de que pues la naturaleza de esta reforma, lo que pretendieron hacer es que se dignifique el tema de los horarios, el tema de los empleados y, digamos, modificando un poco el tema de los horarios. Aquí ya sabemos que con la reforma, la ley 2021 del 2021, pues obviamente los horarios de trabajo se han venido disminuyendo, ¿sí? Donde pasamos desde el año 2023 a 235 horas al mes y para el año 2026 vamos a terminar con 210 horas al mes. Esto obviamente genera un impacto ya que el tema entre menos tiempo tengamos para trabajar, digámoslo de esa forma, pues obviamente se va a incrementar el valor de la hora trabajada, de la jornada laboral como tal. Allí tendremos las empresas que revisar qué estrategias, ¿no? Para empezar a entender cómo operar, por supuesto. Digamos que teniendo en cuenta lo anterior que se estaba hablando, el tema de las contrataciones y estos tiempos que se han venido disminuyendo, pues ya las empresas tendrán que buscar la forma de que se puedan cumplir con estos tiempos y se pueda cumplir con los proyectos que están ejecutando, ¿sí? En ese aspecto. Así es. Aquí tenemos que es un cuadro con base en el salario mínimo de este año, ¿sí? Pasamos de una hora ordinaria que vale 6.470 pesos. Hay que tener claro que de acuerdo a esta reforma, pasamos de una jornada laboral ordinaria de 6 de la mañana a 7 de la noche, ¿sí? A partir de ese momento, el horario, a partir de las 7 de la noche, va a ser el horario nocturno. Digamos que o actualmente el tema está sobre las 9 de la noche. ¿Por qué lo digo actualmente? Porque estos cambios de horario pues entrarán en vigencia a partir del 6º mes de haberse promulgado la norma. Y como la norma se promulgó ahorita en el mes de junio, pues esto empezará a regir a partir del mes de diciembre. Es más específicamente entre 24 y 25, si mal no estoy la fecha. Y digamos que básicamente pues vamos al 1 de enero porque pues 24 o 25 de diciembre estamos en fiestas, entonces se está acabando el año. Por lo general, en algunos sectores no hay muchas horas extras. ¿Cuál es la otra situación que se incluye en esta reforma? Es que estos incrementos, obviamente, de las horas extras, donde decimos que el recargo nocturno en este momento está en el 35%, el recargo de la hora diurna en el 25%, la hora extra nocturna en el 75%, y los dominicales a partir del año 2025, julio del 2025, entrará con un 80% de recargo, ¿sí? Para que en el año 2027 lleguemos al 100%. Vemos que en el 2026 va a quedar en el 90%. Entonces, paulatinamente, estos incrementos van a quedar de esa forma. La situación que se concreta es que no se va a requerir permiso para el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Anteriormente, obviamente, había que solicitar permiso para estos trabajos extras. ¿Cuáles obligaciones les corresponde al empleador? En este momento tendrá que llevar un registro de estas horas extras, ¿sí? Y obviamente entregársela al empleado cuando éste lo requiera. Anteriormente no era necesario, digamos, llevar este registro, no era una obligación del empleador, ahora lo es, y obviamente entregársela al empleado cuando éste lo requiera.
pues obviamente se supone que con cada quincena o con cada mensualidad se le entrega a su empleado pues el desprendible de la nómina donde debería de ir relacionada a estas horas extras. También es importante mencionar que el horario permitido dice que son 2 horas diarias y 12 horas a la semana. De horas extras, así es. De horas extras, sí señora, cómo no. Vemos a quién aplica estas horas extras. Estas horas extras, pues obviamente aplican en general a todos los empleados de la compañía. Hay unas excepciones muy puntuales, como son el personal de dirección, de confianza y de manejo, los trabajadores con salario integral, que obviamente están incluidos dentro del primer punto, los trabajadores con turnos sucesivos de 6 horas, 36 a la semana, trabajos en la modalidad especial, hay temas, digamos, por las jornadas, el tema de salud, el tema de transporte y el tema de vigilancia, que están regidos por sus, digamos, normatividad preciso para estas entidades. El trabajador de servicio doméstico, obviamente, cuando son fijos, pero hay que tener en cuenta, este es un tema muy delicado porque obviamente hay que darle su descanso con unos límites razonables, ¿no? Obviamente no extender sus jornadas laborales por el hecho de que están, digamos, de tiempo completo en la casa. Aquí y trabajadores... Perdona, sigue, Álvaro, te he interrumpido, sigue, por favor. Y por último, los trabajadores de entidades públicas que tienen un régimen especial. Así es. Aquí va a ser una precisión, por favor, excúsame, y era, creo que es un momento en el que las empresas estamos llamados a hacer una actualización y una revalidación de los tipos de contrato que tienen nuestros equipos de trabajo. Podríamos estarnos encontrando con que tenemos personas que tienen un contrato, una proforma firmada de contrato de dirección, manejo y confianza, y como principio de realidad este no es de esta manera, es decir, la persona no toma decisiones, no tiene las cualidades de un contrato de dirección, manejo y confianza, y podríamos estarlo excluyendo del pago de las horas extras. Entonces, me corriges, Linda, que hay que hacer un trabajo bien importante de entrar a determinar, por supuesto, la criticidad del rol, el impacto del rol, si hay personal a cargo, si la persona toma decisiones de compañía, si la persona tiene personal a cargo, si la persona tiene presupuesto, ya lo había mencionado, personal a cargo, pero si tiene presupuesto. Hay unos atributos allí bien importantes, ¿no, Linda? Creo que lo conversábamos por interno en los speakers, si quieres compartiéndolo un poco por acá. Sí, perdón, hay unas personitas levantando la mano, les vamos a decir que dejen por el Messenger, por el chat sus por preguntas, la caja ¿verdad? de texto. Sí, Eso, gracias. Muchas gracias. Si quieren dejarnos por acá por la caja de texto y lo vamos manejando. Señora. Linda. Sí, en estos cargos de dirección, confianza y manejo, que son estos cargos que tienen las características que mencionabas previamente, que manejan recursos, que toman decisiones importantes para la compañía, entre otras categorías o entre otras características, no están sujetos a la jornada máxima legal establecida en Colombia, que pues como ustedes seguramente sabrán, se ha venido reduciendo a lo largo de este tiempo hasta llegar en el siguiente año, si mi memoria no me falla, a 42 horas semanales como jornada máxima legal permitida. Entonces, pues estas personas no tienen, digamos, esa limitación, no hay que pagarles horas extras, pero necesariamente tienen que ser personas que funjan o que cumplan estas funciones o que tengan estas categorías laborales. Entonces, no puede ser que nosotros tengamos a una persona en un cargo productivo que no tenga estas categorías, que no maneje dineros, y solamente por ponerle en el contrato dirección, confianza y manejo, ya estemos exentos de pagarle horas extras, sino que tenemos que tener mucho cuidado porque eventualmente un juez de la República puede obligarnos a pagarles, y pues eso es un tema un poco grave. Entonces, tener mucho cuidado y manejarlo con mucha minucia. Así es, muchas gracias, Linda. Por favor, continuemos, Álvaro, mientras vamos revisando por aquí las preguntas que nos han dejado en la caja de texto.
Perfecto. Digamos que un poco complementando esas situaciones, pues obviamente es importante tener en cuenta que de acuerdo a las formas de contratación es muy supremamente importante y obviamente desde el punto de vista de la revisoría fiscal hacemos mucho énfasis en el tema de que todo quede por escrito, todo sea muy puntual en los contratos a término fijo, en los contratos a término por hora o labor, digamos, ser muy claros en esos temas para que no vayan ese tipo de inconvenientes, lo que decía Linda ahorita, en caso de que un juez nos rechace alguna situación que se llegue a presentar. Lo importante es que todo esté por escrito. Seguimos aquí con el día del recargo, día de descanso obligatorio. Obviamente, pues está lo que les indicaba ahorita, pues el recargo obligatorio tiene un incremento del 100% y obviamente, pues paulatinamente se va a aplicar a partir de julio del 2025 el 80%, a partir de julio del 2026 el 90% y a partir de julio de 2027 ya el 100%. Aquí tenemos un tema y es el tema del trabajo habitual o el trabajo ocasional, ¿sí? Digamos que en el tema del trabajo ocasional dice que son hasta 2 domingos seguidos durante el mes, ¿sí? Y obviamente pues va a tener un derecho a un día de descanso compensatorio remunerado o pagado en dinero, pues obviamente a elección del trabajador. También hay que tener en cuenta otra situación en cuanto a estas horas extras, y es que las horas extras deben venir autorizadas por el patrón. No es que yo quiera decir, yo hoy voy a trabajar horas extras porque no tengo nada que hacer. No, yo tengo, esto tiene que venir autorizado por el representante legal, quien, o digamos el supervisor inmediato, para que esto sea efectivo. Tenemos el trabajo habitual que viene de 3 o más días dominicales o días de descanso en el mes. Obviamente aquí hay un tema donde hay un compensatorio remunerado y pago en dinero, tiene, digamos, como los dos beneficios. Eso es lo importante en este tema. Súper. Para las personas que nos están haciendo las preguntas aquí, ya al final de la sesión, entonces abriremos en los micrófonos, por supuesto, y daremos respuesta por allí. Muchas gracias, Álvaro. Perfecto. Y Gracias continuando por acá, entonces, otro de los puntos que queríamos conversar, que con seguridad ha hecho por allí especial Mella, es lo relacionado a los permisos. Esta necesidad que tenemos de entender hasta dónde, quién interpreta qué es potestativo, facultativo del empleador, o si estoy totalmente obligado, cómo pido los soportes, esto qué trámite debo de darlo, y creo que ha sido un punto bien álgido al interior de la reforma laboral. 4 momentos claves que se dan por acá en relación a grave calamidad doméstica, citas médicas, un permiso para los movilización en bicicleta, un permiso semestral y los permisos correspondientes a las obligaciones escolares. Linda, si quieres ilustrarnos un poco sobre esto y darnos un poco de luz como empleados y como empleadores, cómo será el manejo para llevar una excelente relación, que podamos cumplir con la normatividad y que por supuesto podamos garantizar el debido proceso, ambas partes y por supuesto dar cumplimiento a esto. Claro que sí. Entonces, bueno, importante tener en cuenta que este numeral 6 del artículo 57 del Código Sustantivo fue ajustado con la nueva reforma. Antes, digamos que la redacción era un poco o daba dudas. Sin embargo, en 2009 la Corte ya lo aclaró, y es que estas licencias no podían ser descontadas, o compensadas por tiempo, como antes, digamos, que se encontraba establecido, sino que eran licencias remuneradas. Sin embargo, una persona que de pronto entraba a leer el artículo simplemente podía quedarse con la duda. En este caso ya es claro que son licencias remuneradas, es decir, permisos remunerados que no pueden ser descontados o que no se les puede exigir compensar este tiempo. Entonces, dentro de estas licencias está al ejercicio del sufragio, es decir, al voto, que pues está como estaba, digamos, antes o en la redacción anterior.
para el desempeño de cargos oficiales o transitorios, que eso también no es nada novedoso. Sin embargo, algo que sí puede llegar a ser novedoso es frente a grave calamidad doméstica debidamente comprobada. Antes estaba simplemente esto, sin embargo, hay un poquito más de desarrollo con la reforma, y es que ya nos cuenta que más o menos se puede llegar a entender por grave calamidad doméstica, y es un suceso personal o familiar hasta tercer grado de consanguinidad o segunda afinidad o primero civil, que implique un caso fortuito, fuerza mayor, o que afecte gravemente el desarrollo de las actividades del trabajador. Y pues importantísimo en este caso, que sea debidamente comprobado. Entonces, importante para que ustedes puedan saber que tienen la potestad o el derecho de pedirle al trabajador que les compruebe, digamos, esta circunstancia, y dependiendo de la circunstancia, otorgarle la licencia o el permiso, considerando pues también el tiempo que puede requerir el trabajador para esta particularidad. En este permiso, Linda, apalancarnos de nuestras áreas de talento humano para empezar a entender qué es una grave calamidad doméstica, y poder afinar el criterio también, ¿no? Porque, hombre, personalmente podría ser un todo y nada, ¿no? Una grave calamidad doméstica. Allí hay que quizás empezar a trabajar muy articuladamente con nuestras áreas de talento humano, y también un poco de educación a nuestros equipos de trabajo, para poder, pues, por supuesto, ser muy asertivos y acertar, ¿no? En relación a cuáles serían esas graves calamidades domésticas. Lo cierto es que debe ser algo que definitivamente me impida el desarrollo de mi actividad, o sea, que sea un suceso repentino, no planeado, y en el que, o que no sea derivado de una consecuencia, sino que sea absolutamente repentino y que me impida por completo el desarrollo de mi actividad. Correcto, sí, o que sea un caso fortuito, fuerza mayor, que digamos pueda estar afectando de alguna manera al trabajador. Entonces, pues, importante tener en cuenta eso. Otra de las licencias que están, digamos, en este numeral del artículo que les mencionaba previamente es los permisos para comisiones sindicales, pero pues este no tiene tampoco ninguna modificación importante. Adicional está, o como sumado con la reforma, está el permiso para citas médicas. Sin embargo, este permiso no es para cualquier cita médica, sino que implica citas médicas de urgencia o citas médicas programadas con especialistas, en las cuales se le informe previamente al empleador y con una certificación médica previa, pues de que sí se tiene la necesidad de la cita, o que sí se cuenta con la cita. Entonces es importante tener en cuenta esto. Otra adicional que fue incluida con esta reforma es el permiso para asistir o para cumplir con las obligaciones escolares como acudiente, siempre que la entidad educativa solicite o requiera de manera obligatoria a esta persona en la institución. Entonces, importante también validar o pedirle al trabajador que les facilite eventualmente pues el requerimiento de la institución educativa. Con seguridad aquí los colegios estarán en la obligación entonces de dejar en la ficha, en el documento de citación, y es fulanito de tal, acudiente del niño o del personaje tal, para, por supuesto, que podamos empezar a hacer unas validaciones. Creo que ahí va a tener que haber una articulación bien importante entre el sector educativo, ¿no? Los colegios, las organizaciones, las industrias, de tal suerte que, por supuesto, estos permisos puedan darse en el marco de la legalidad, pero también de manera muy fluida, ¿no? Y no requiera, por supuesto, de mucho trámite, sino que simplemente se especifique que Linda Sánchez es el acudiente oficial para el colegio tal de Sandra Milena Rodríguez, un ejemplo. Correcto. Bueno, uno adicional es para atender citaciones judiciales, administrativas o legales. Este es nuevo, este es novedoso. Así y pues era de alguna u otra manera necesario para cuando de pronto algún trabajador debía cumplir con la asistencia a algún juicio o algo por el estilo. Claro. Sin embargo, pues se esperaría un desarrollo más puntual, sobre todo porque citaciones administrativas puede estar muy amplio. Entonces, así es. Estamos a la espera de la reglamentación por parte del Ministerio del Trabajo. Y finalmente está como facultativo, es decir, no es obligatorio para que las empresas lo otorguen, un día de descanso remunerado por cada 6 meses en los que se certifique que el trabajador usa como medio de transporte su bicicleta. Sin embargo, pues destaco y reitero,
no es obligatorio como los otros, sino que es facultativo. Este listado que pues les comenté previamente es el que está dentro del numeral 6 del artículo 57, sin embargo no son las únicas licencias, como para que lo tengan en cuenta. Están también pues la de luto, la de maternidad, la de paternidad, que están desarrolladas en otros artículos, pero estas no sufrieron ningún ajuste o ninguna modificación, entonces por eso no vamos a dialogar sobre ellas. Hablemos un poco hablando de entornos laborales flexibles, también de con las nuevas generaciones, por supuesto, y con la especial atención que le hemos venido prestando a los procesos de salud mental, llega, por supuesto, por acá los ambientes o los entornos laborales flexibles que invitan a aperturar la posibilidad de la presencia de mascotas, de animales de compañía, soporte emocional. La reforma no ha sido específicamente muy puntual hablándonos de las condiciones sobre las cuales habría que tener el animal de compañía dentro de la organización, para temas de aseo, temas de alimentación, temas de cuidado con los otros. Hay ambientes donde vamos a tener personas que son alérgicas. Digamos que no hay una profundidad allí en los temas. Entendemos que se está desarrollando con base en lo que nos ha dicho la reforma. Por supuesto se está desarrollando, pero ya se está incorporando y necesariamente traduce que las organizaciones debemos empezar a un proceso educativo, un proceso de sensibilización, de corresponsabilidad, ¿no? De responsabilidad solidaria y de apertura, entendiendo que si tenemos entornos donde se trabajan los trabajos, donde se da el trabajo de manera presencial, pues por supuesto esta figura va a empezar a tener especial relevancia y con ello, por supuesto, las áreas de talento humano y en general las organizaciones debemos entonces empezar a organizar una serie de protocolos alrededor de estos temas. Continuando contigo, Linda, aparece otro tema muy importante y es nuestros trabajadores en condición de discapacidad, una normatividad que nos pone a todos, pese que hay tiempo, ¿no? Entendemos que la normatividad nos aplica hasta junio del 2026, es decir, nos han permitido ir entendiendo, ¿no?, cómo masticar, por supuesto, esto además porque es muy positiva en términos de inclusión, en términos de integralidad, es muy positiva, de ninguna manera es negativa, pero sí supone un desafío en términos de en dónde voy a encontrar o cómo voy a prepararme o cómo voy a capacitar de manera previa o qué institución tiene el personal que cumpla con la condición de discapacidad legalmente soportado, pero adicional que conozca del core de mi negocio o de mi industria, y allí también, por supuesto, que hay unos desafíos. Linda, si quieres contarnos un poco. Sí, bueno, ahora, digamos, con esta reforma se exige cumplir con una cuota de trabajadores en condición de discapacidad. Entonces, digamos, la lógica un poco es empresas, o lo que dice la norma tal cual es empresas entre 100 trabajadores y 500 trabajadores. Por cada 100 trabajadores que se tenga, deben contratar 2 en condición de discapacidad. Y digamos que estos trabajadores que se cuentan para definir cuántos trabajadores o con cuántos trabajadores cuenta la empresa, es considerando los trabajadores permanentes, es decir, si yo contrato una persona por obra o labor o un trabajador, digamos, a término fijo, que solamente necesito para un proyecto puntual, estos no contarían dentro de pues, el número total que tengo en la empresa y no entrarían para poder definir cuántas personas en condición de discapacidad necesito tener en mi equipo. Entonces, importante, 2 por cada 100 trabajadores hasta 500. Cuando tengo una empresa que tiene más de 500 trabajadores, se cumple la misma regla hasta el número 500, y cuando llegamos ahí, cada 100 trabajadores adicionales a los 500 implican un trabajador en condición de discapacidad adicional. Esto es lo que dice tal cual la norma. Sin embargo, sí hace falta reglamentación por parte del Ministerio del Trabajo, ya que pues esta reforma es muy nueva y pues surgen dudas como si yo no tengo 100 trabajadores, sino tengo 50, un poco más de 50, ¿debo cumplir con tener a una persona en condición de discapacidad o simplemente es para los que tienen más de 100 trabajadores? Entonces, pues es algo que estamos a la espera que el Ministerio del Trabajo nos resuelva.
Importante también tener en cuenta que las personas en condición de discapacidad no son las que tienen un análisis de pérdida de capacidad laboral, sino que deben contar con una certificación Así es. expedida conforme a las disposiciones que estableció en su momento el Ministerio de Salud. Entonces, importante tener en cuenta esto. Esta certificación no es obligatoria para que un trabajador la tenga, o sea, no se le puede obligar a una persona, sino que la persona tiene que por libre decisión ir a pedirla. Entonces, pues también tener en cuenta esto, no se les debe obligar, pero pues ideal que cuenten con. Y también debemos hacer un reporte cada vez que contratamos a un trabajador en condición de discapacidad. Contamos con 15 días hábiles para reportarlo ante el Ministerio del Trabajo, para demostrarle que sí estamos cumpliendo con esta obligación. El problema de pronto no cumplir con esta obligación es que nos puede generar sanciones a la empresa por el incumplimiento, pues digamos, de esta prerrogativa. Y también como punto final adicional es que es importante destacar que también se incluyó una obligación para las empresas, y es que se debe adecuar el espacio de trabajo para que estas personas en condición de discapacidad puedan trabajar en términos de igualdad, removiendo, digamos, todas estas barreras. Entonces, también considerar que ya tenemos la obligación de contratar y adicionalmente adecuar nuestra infraestructura para que trabajen de una forma más armónica. Así es, así es. Entonces, desde ya, la invitación es, por supuesto, a ir entendiendo un poco cómo prepararnos, ir empezando a hacer convenios, entendiendo qué instituciones, en donde inclúyeme, entre otras. Yo traigo a colación esta porque la tengo en mi memoria, pues, a corto plazo, pero hay que empezar a entender un poco, ¿no?, cómo irnos preparando. Lo cierto es que tenemos hasta junio 2026, donde se hace efectiva la normatividad. Hablando de sanciones, Linda, creo que tocaste una palabra bien clave y es la palabra sanciones. Otro de los puntos de la reforma laboral, porque no también al tiempo, hace referencia a los procesos disciplinarios. Allí personalmente, si me preguntas, yo he tenido dudas en relación a si estoy como líder con la potestad de hacer llamados de atención o ya no puedo hacer llamadas de atención, si incurro en un llamado de atención puedo estar, o si hago un llamado de atención puedo estar incurriendo en una falta porque no estoy permitiendo el derecho, pues, del trabajador ¿cierto?, a expresarse y a informar un poco, a dar un poco de sustento de los sucesos, pero también me siento un poco maniatada porque entonces no sé cómo poder hacer un recordatorio sin infringir la norma. Cuéntanos un poco, ayúdanos a amplificar un poquito el tema, porque a veces de verdad los líderes nos sentimos un poco limitados, pero también como empleados, por supuesto que hay unos derechos que no podemos obviar. Listo, entonces, bueno, sea lo primero decir que contamos con 12 meses desde que se promulgó la ley, que como se mencionaba al inicio de este conversatorio fue en junio, para modificar el reglamento, porque sí o sí debemos incluir este procedimiento que está establecido en el artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo, porque fue adicionado por la reforma. Entonces, ya se cuenta como con un procedimiento estandarizado que tiene garantías de debido proceso como presunción de inocencia, es decir, si no contamos con todas las pruebas que den soporte, pues debemos concluir que la persona es inocente, dignidad, proporcionalidad frente a la sanción que se va a poner. En caso de dudas, se aplicará la interpretación más favorable para el trabajador, derecho a la defensa para el trabajador, darle la oportunidad de contradecir y controvertir pruebas, derecho a la intimidad, a la lealtad, a la buena fe, a la imparcialidad, al respeto al buen nombre, a la honra y a no juzgarlo 2 veces por el mismo hecho. Esas son garantías importantes de debido proceso que debemos considerar al momento de adelantar un procedimiento disciplinario. ¿Cuál es el procedimiento que se establece actualmente? Primero, pues, realizarlo en un término razonable, es decir, de forma inmediatez, que, digamos, no nos establece un tiempo determinado, pero bajo legislación constitucional y frente a trámite de tutelas se suele ver como 4 meses. Entonces, en 4 meses debería contarse con una respuesta si se tiene en consideración, digamos,
esta definición de inmediatez. Sin embargo, pues a la espera de que el Ministerio del Trabajo de pronto pueda desarrollar algo diferente o aclarar un poco este tema. El procedimiento es, se le tiene que dar la comunicación formal al trabajador de la apertura del proceso disciplinario con la indicación de los hechos, las conductas o las omisiones que motivaron el proceso, y todo esto debe estar por escrito, y las posibles consecuencias, digamos, de estas presuntas conductas, omisiones o hechos. Se le debe dar traslado al trabajador de todas las pruebas con las que se cuentan y que fundamentan los hechos o las conductas. Se debe dar o se le debe indicar al trabajador que cuenta con 5 días para presentar, digamos, su argumentación o sus pruebas. Puede ser por escrito o puede ser de forma verbal, y si es de forma verbal se debe levantar un acta donde se deje tal cual lo que el trabajador indicó. Esta acta puede ser digital. La decisión que se tome en este proceso, después de que ya se escucha al trabajador, debe ser argumentada y se deben indicar las causas y los motivos de la decisión. La sanción debe ser proporcional de conformidad pues, con los hechos o omisiones que motivaron el proceso de descargos o el proceso disciplinario, más bien, y se le debe dar la posibilidad al trabajador de impugnar la decisión, de que una instancia mayor pueda entrar a revisar si se cumplió, digamos, con todos estos parámetros o con todos estos requisitos. Entendido. Entonces, si yo quiero hacer se presenta una situación al interior de mi equipo de trabajo y considero que es una situación que puede presentarse que es grave, yo tengo 2 opciones: o hago un recordatorio de funciones, es decir, yo estaría como líder en la capacidad de hacer vía correo electrónico con el título recordatorio de funciones, donde yo invito a Linda a que revise esa situación que se está presentando y que puede ser delicada y que puede tener más consecuencias, y la invito, por supuesto, a la mejora, y hago un llamado a las funciones que están por allí en su perfil de cargo, y hasta ahí puedo llegar como líder en una primera instancia. Si ya yo considero que la situación es muy delicada, que de verdad requiere de un segundo paso, debo hacer una solicitud de descargos, y ahí es cuando debo cumplir con este procedimiento que acabas de mencionar, ¿sí? Depende, o sea, se sugiere que se aproveche, digamos, esta obligatoriedad de modificar el reglamento interno para lograr definir si el llamado de atención sí va a ser entendido como una sanción o no. Se sugiere que no sea entendido como sanción, se sugiere que haya otro tipo de sanciones, y así haya un poco más libertad para manejar llamados de atención, o de una manera más soft, recordatorios de funciones. Porque si nosotros incluimos dentro de nuestro reglamento que un llamado de atención es una sanción, debemos cumplir con todo ese procedimiento que les comentaba previamente. Y pues es un poco engorroso. El quick es la actualización del reglamento de trabajo que es el siguiente punto del que íbamos a hablar. La necesidad de dejar estipuladas cosas como estas. Si es que un llamado de atención, entonces no es una sanción, si así lo quiero al interior de mi compañía, o si definitivamente el llamado de atención constituye una sanción, entonces deberé dar paso al debido proceso, y es la citación, la posibilidad de llevar un testigo, ¿no? De ir acompañado con un testigo para garantizar el debido proceso, la presentación de las pruebas y todo lo que nos estabas mencionando por allí. Así que, si veníamos hablando que como compañías debemos prepararnos para la inclusión de personal en estado de discapacidad, en condición de discapacidad, también hay un llamado a hacer las actualizaciones del reglamento interno de trabajo, contemplando todas estas variables que de la reforma laboral se han venido derivando, y por supuesto los permisos, incluyendo normatividad en términos de permisos, en términos de tipos de contrato, jornadas de trabajo, condiciones de discapacidad, y bueno, lo que hemos venido por allí conversando a lo largo de esta sesión. Hay un tema también bien particular, y es, lo veíamos con Linda y con Paola, con el equipo de speakers, y es lo relacionado a acoso laboral y sexual. Linda con Linda conversábamos y decíamos, son protocolos distintos que veníamos haciendo de pronto un poco cuando empezó a darse este tema. Linda me corrige, y es dentro del protocolo que yo tenía para acoso laboral, yo venía incluyendo la palabra laboral y sexual,
de tal suerte que pudiera tener cobertura para ambos. Lo que nos está diciendo la reforma son protocolos distintos. Muy importante que demos un repaso a la normatividad de acoso laboral, porque, Linda me corrige, veníamos que debía ser persistente, repetitivo y demostrable en el tiempo, y con esta actualización nos dice que con una única vez en la que se cumpla con las condiciones propias de acoso puede ser considerado acoso. Linda, no sé si quieres contarnos algo general para darle paso por aquí a Paola. Sí, es correcto. Ya, digamos, existe una definición diferente frente a acoso y es que ya puede ser por única vez, aun cuando antes en la ley 1010, que es la que desarrolla todo este tema, se establecía que debía ser una conducta reiterada, es decir, se daba a entender que era de más de en más de una ocasión que debía pasar. En este caso no, y esto es un ajuste muy importante que pues también está a la espera de reglamentación por parte del ministerio, pero pues que sí puede generar un impacto significativo para las compañías. Entonces, importante también, o recomendación importante, hacerle seguimiento al desarrollo que eventualmente va a realizar el ministerio para ver si este tema de una única vez solamente aplica para acoso sexual o también para todo tipo de acoso laboral, aunque como está establecido en la ley, parece ser que aplica a todo tipo de acoso. Así es. Entonces, muy importante, por supuesto, lo que veníamos hablando, esa actualización de los contratos de trabajo para que el contrato vaya en coincidencia con el tipo de rol, la toma de decisiones, la criticidad del mismo, y podamos, por supuesto, con ello definir si hay pago de horas extras o no. Muy importante que hagamos una actualización también de nuestro reglamento de trabajo, y también muy importante, por supuesto, no menos importante por ser de últimas, y es empezar a diferenciar estos protocolos, tenerlos muy claros, documentados y socializados con los equipos de trabajo. Otro de los temas, ya por aquí dándole paso a Pau, ya entiendo por aquí que hemos corregido el tema del internet nos falla a todos, es una norma, y es hablar un poco del contrato de aprendizaje. Pau, este tema también es de especial atención. Los empleadores no sabemos en dónde empieza la figura de tengo un pasante escena, pero con un contrato de trabajo. Es una figura, ¿no? Una dualidad un poco chistosa por allí, como, hombre, no chistosa, pero sí como compleja, porque soy aprendiz para unas cosas, pero tengo contrato laboral para otras, y a veces no sabemos si monetizar en la salida, o entender, aperturarnos y, por supuesto, abrazar estos cambios y, por supuesto, darle paso al contrato de aprendizaje. Entonces, Pau, si quieres contarnos un poco qué de nuevo nos trae por aquí la reforma laboral. Bueno, espero poder terminar esta charla, esta sí. La tercera es la vencida. Y se ha caído hoy 3 veces. La tercera. O sea, que es la vencida. Esperemos que lo pueda lograr esta vez. Bueno, el contrato de aprendizaje. Bueno, es importante tener en cuenta que la ley realmente le puso a un vínculo laboral especial a término fijo al contrato de aprendizaje. Antes no lo teníamos como un tipo de contratación laboral y se regía por su propia reglamentación. Hoy en día se aplica el Código Sustantivo del Trabajo. Claramente tenemos la diferencia entre las diferentes etapas del contrato, pero en términos general es que el contrato de aprendizaje en la fase práctica se aplica a un tipo de contrato a término fijo. ¿Vale? Esto empieza a regir a partir del pronunciamiento de la ley, es decir, el 25 de junio de 2025. ¿Qué pasa y ahorita hablamos de los contratos que están vigentes o antes de la ley, ¿vale? Pero mientras tanto, toda esta reglamentación aplica para todos los contratos a partir del 25 de junio de 2025. Es decir, que si yo voy a tener un nuevo aprendiz del SENA, pues debo estar contratado por medio de un contrato a término fijo durante el tiempo de la práctica. Entonces es un contrato especial. La ley deja un vacío en el sentido de si se debe hacer un preaviso o no. La norma para los contratos a término fijo requiere que si no se va a prorrogar se haga un preaviso de 30 días para el caso de que no se dé la prórroga. Sin embargo, digamos que en este momento pues todavía no hay claridad. Me imagino que a través de los pronunciamientos jurisprudenciales se desarrollará el tema. Pues como es un contrato especial de aprendizaje y se debe poner como tal dentro del contrato, hay una parte de la doctrina y de las personas pues en materia legal que dice no se requiere
que se dé el preaviso, porque es específico para el contrato de aprendizaje, yo lo hago por un tiempo específico, está pactado desde un inicio y solamente es esa es la causa, ese es el objetivo del contrato, entonces no requiere preaviso. Pero sin embargo hay otros que dicen, bueno, la ley no dijo nada, dijo que se asemeja a un contrato a término fijo y por lo tanto requeriría de pronto el preaviso. ¿Qué les digo yo? Como recomendación, sí es mejor hacer el preaviso por si acaso, no es que diga que es obligatorio, pero pues los contratos a término fijo siempre tienen el preaviso, entonces es mejor pecar por exceso que por defecto, sí se puede hacerlo. Si de estos que están vigentes no se les hizo porque pues no se hizo el cambio contractual, no hay ningún problema, se entiende que terminan hasta el momento, también podría ser totalmente válido, pero lo que quiero que tengan claro es que en este momento no hay una claridad total sobre el tema, no, la ley se quedó corta frente a eso, entonces si pueden hacer preaviso, mejor. Si no, pues igual se da por terminado porque es un contrato especial laboral. Eso frente a eso. Bueno, no, espérate, pasa la anterior que creo que se me quedaron unos temas ahí. Este contrato no aplican las horas, el trabajo suplementario, no aplica en este contrato, tiene que estar realmente justificado. Y en una de las preguntas de una vez tomo ese tema que vi frente si necesito más de las 48 horas o de las 2 horas diarias, ¿qué debo hacer? Bueno, como estamos viendo, la tendencia es a disminuir la jornada laboral. Yes. Entonces, la idea es no recargar a los trabajadores con horas extras. Por eso se da un límite para tener esas horas extras. Entonces, hay dos posibilidades. Si yo definitivamente por la labor que tengo y por no puedo, si necesito obligatoriamente tener más horas al mes, ahí sí tengo que pedir un permiso especial al Ministerio de Trabajo. O contrato a otra persona. Porque la tendencia es que la jornada laboral se disminuya. Entonces, la idea no es que ahora vamos a tener 44 horas que tenemos hoy en día y el próximo año 42 y voy a entonces a fusilar a los trabajadores con un montón de horas extras. Entonces, o contratamos a otra persona o realmente mi labor necesita y debo justificar 2 horas, o sea, por ejemplo, 3 horas extras adicionales, entonces el ministerio dará el permiso, que yo creo que van a estar muy reacios a eso, porque la filosofía en este momento del derecho laboral es disminuir jornada laboral y hacer tiempo de desconexión. Entonces, así en caso de que esté remoto. Entonces, y pues tengo otra opción, Pau, y es, sí. Hombre, venimos hablando de inteligencia artificial, ¿no? Venimos hablando de automatizaciones, de eficiencias, de mejoras. Así que, con seguridad, esta disminución de la jornada laboral también nos está llevando un poco más obligados a que debamos entender una revisión a los procesos, a esas tareas automáticas, mecánicas, repetitivas, por allí, y empezar a incorporar algunos procesos de automatización y de mejoras para que podamos, por supuesto, concentrarnos un poco más en la estrategia, en aquello que genera valor, y aquellas tareas que demandan tiempo pero que son mecánicas puedan ser automatizadas. Y bueno, allí será con seguridad otro de los temas que podemos hablar allí desde Synertic, y es inteligencia artificial, por supuesto, para la productividad. Exacto, entonces la idea es hacer procesos más eficientes para que yo no tenga que estar pagando, o sea, entiendan que la idea es disminuir esas cargas laborales que teníamos antes. Ya no estamos en esa época, ya estamos en trabajo remoto. Entonces realmente tenemos que hacer procesos más eficientes para que no tengamos que tomar horas extras dentro de a los trabajadores, ¿vale? Ahora, yendo al contrato de aprendizaje nuevamente, la duración es máxima de 3 años y no incluye prórrogas. Entonces, la totalidad de este contrato, pues, es de 3 años. Ahora sí podemos seguir, si quieres, Sandra, la próxima. Listo, estos contratos tienen la exoneración de aportes a los parafiscales de acuerdo con el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, porque pues por la cuantía no aplicarían. Da nómina electrónica y pues sabemos que en la fase práctica están las prestaciones sociales. ¿Qué se le debe reconocer al trabajador en la fase práctica? Se le debe dar la dotación, el auxilio de transporte, el auxilio de cesantías, intereses, prima, derechos de vacaciones, subsidio familiar y la afiliación a la caja de compensación y afiliación a salud, pensión y ARL. Digamos, esos debe tener todos los derechos laborales en la fase práctica, como un trabajador común y corriente. Sigue con la próxima, porfa. Bueno, entonces aquí vamos a ver los contratos de aprendizaje. Tenemos las diferentes etapas, la etapa lectiva y la etapa práctica. En la etapa lectiva ya sabemos que se le paga común y corriente como un trabajador, tiene todos los derechos de los trabajadores. Tiene el pago, o sea, son
los apoyos de sostenimiento, porque siguen siendo apoyos de sostenimiento, así sea práctica o lectiva, pero pues sabemos que se asemeja el de la práctica al salario mínimo y se asemeja al salario, tiene todos los beneficios de un salario. La reforma no aplica para las prácticas universitarias, ¿sí? Eso es importante tenerlo claro porque son dos reglamentaciones diferentes, aunque muchas veces se ha generado confusión entre una práctica universitaria y un contrato de aprendizaje. Hay que tener claro que las prácticas universitarias están en otras normas legales y la ley no derogó esas normas ni reformó esas normas legales. Está en la ley 1780 de 2016, ahí está citado, o el decreto 933 de 2003 y las resoluciones que manejan estas prácticas. Entonces, la reforma, al no reformar ni modificar estas resoluciones ni estas leyes, ni hacer alusión alguna, se entiende que son diferentes las prácticas universitarias y que otra cosa es el contrato de aprendizaje. ¿Qué no entraría entonces dentro de esas prácticas universitarias? Aquí están al servicio social obligatorio, las prácticas estudiantiles, programas sociales, ni pasantías universitarias, que son los prerequisitos de grados. Ahí se seguirían manejando por su reglamentación especial, a menos que damos una norma posterior que haga alusión a eso. Pero en este momento es diferente. Y frente si el aprendiz como tal ya es un estudiante universitario, que es diferente a una práctica universitaria, sino que el aprendiz del SENA es un estudiante universitario, pues a él sí se le debe dar en la etapa en que esté un salario mínimo legal, o sea, el 100% del salario mínimo. ¿Listo? Y pues aplica lo mismo para la fase lectiva. No debe ser más del 25% de la cuota de los aprendices estos, que sean estudiantes universitarios. Y se da la fase lectiva y la fase práctica. ¿Qué pasa con la fase lectiva? Estos tienen un apoyo de sostenimiento que fue también lo que cambió la ley, que sabemos que es de un 75% del salario mínimo. Tienen derecho a seguridad social y a ARL en la fase lectiva. Pero esto no se les paga ni pensión, ni se afilian a caja de compensación, ni se les paga prestaciones sociales. Es decir, que simplemente está la inclusión del apoyo de sostenimiento y del pago de seguridad social y ARL. Y en la fase dual, que son los que están en la parte teórica y práctica con el SENA, a ellos se les paga en la fase lectiva el 75% del salario, del salario mínimo por el primer año y el 100% del salario por el segundo año, y hay que afiliarlos a salud, pensión y ARL, los que son de fase dual, sí tienen las tres afiliaciones. Entonces, tener muy claro eso, porque de acuerdo con la circular del ministerio, deben estar afiliados, así sea en la fase lectiva, a salud, pensión y ARL. ¿Listo? Incluso aquí también hay otro desafío, Pau, y es nuestros sistemas de nómina. Entonces habrá que darse una revisada con el equipo de nómina, ¿no? Cómo estamos marcando por aquí lo relacionado al momento de reportar, señora. Sí, además, acuérdate que en la circular, en el punto 13 de la circular, establece cómo se debe afiliar en nómina y qué deben reportar cada sistema. Entonces, para que se den una repasadita a las personas que miran el sistema de nómina, al punto 13 de la circular del ministerio que está ahí citado en las diapositivas. Eso es importante para que lo tengan en cuenta. Ahora, ¿qué hacer con los aprendices que estaban con anterioridad? ¿Qué hacer con ellos? A ellos se les paga entonces a partir desde el 25 de junio, que es cuando se promulga la ley, se les debió empezar a pagar, dependiendo de su fase, los apoyos que ya hablamos previamente. También pues todas las afiliaciones a la caja de compensación, o sea, todo eso sí aplica a partir del 25 de junio, independientemente de que tengan un contrato nuevo o no. ¿Qué pasa con el contrato? No se necesita hacer un contrato nuevo a estos aprendices que ya venían previos a la ley. Puede haber dos formas de hacerlo. O hacemos un contrato nuevo, lo hacemos a término fijo por el tiempo que falte. Está ok, no pasa nada. O hacemos un otro sí a esos contratos y especificamos nuevos de la ley. ¿Listo? Cualquiera de las dos es válida, porque la ley no obligó y dejó ese vacío en cuanto a cuál es el tipo de contratación frente a los que ya venían con el contrato anterior. En mi caso, a las empresas que yo asesoro, simplemente les hice cambiar la contratación, sino pues diciendo que pues a partir de la ley, lógicamente especificando, se rige por estas nuevas disposiciones, pero los pagos sí se hacen retroactivos desde el 25 de junio.
¿listo? Pero pues pueden hacerlo de las dos formas, no hay ningún problema. Los que quisieron hacer contrato nuevo está ok, y los que quisieron hacer un otro sí, está ok. Ahora, ¿qué pasa frente a la monetización e impacto? Listo, entonces ya sabemos que pues los que no quieran tener un aprendiz, la ley aumentó el valor de la monetización con el fin, lógicamente, de que se contraten a los aprendices, ¿sí? Pues porque subió todas las tarifas y pues evidentemente subió la monetización. Acá tenemos los cuadritos que en la fase electiva pues ahora ya es 1.252.000 pesos y en caso de monetización pues se va a pagar 2.135.000 pesos, que es una diferencia bastante grande. Y en la práctica, pues ahora es 1.658.000 pesos y el valor de la monetización, pues 2.200.000 y pico. Siempre me preguntan qué hago, porque pues hay muchas personas, o sea, pero de todas formas las diferencias, claro, sobre todo en la práctica con las prestaciones y todo, pues es más o menos, es muy proporcional al valor de la monetización. Ahí es donde está más. ¿Qué pasa ahí? Realmente, pues yo lo que asesoro es que si se puede utilizar esa mano de obra dentro de la compañía porque se va a pagar prácticamente lo mismo, se tome al aprendiz, ¿sí? Porque pues de todas formas es alguien que va a aportar trabajo dentro de la compañía y por lo menos siento que le estoy pagando y le estoy sacando pues el jugo a ese pago. Pero pues si realmente dentro de mi planta no tengo pues cupo, pues pague la monetización, ya como digamos internamente en la empresa. Yo pensaría que pues en caso tal, si se requiere un asistente o lo que sea, pues de los cargos de los que tenga que ver los aprendices, aprovechar esa mano de obra que va a ingresar a la compañía y pues contratarlo. Eso digamos, frente al contrato de aprendizaje. Y yo me di una leidita mientras estaba en ida y venida. Y quería, aunque ya nos pasamos un poquito, pero bueno, en el cual iniciamos un poquito tarde, porque sí es importante frente a los domingos, frente al descanso dominical, que pues ya lo comentó Álvaro, pero... Aprovechando para resolver por allí preguntitas, Pau, ayúdanos. Exacto. Entonces, para hacer una pequeña precisión que también estaba ahí, recordemos que con la nueva ley se cambió el día para el descanso obligatorio. Esto es importante resaltarlo porque pues antes, por costumbre colombiana y por la Iglesia Católica, que era la misa, eran los domingos, siempre se decía domingos y festivos y se asimilaba totalmente ese descanso obligatorio, pero ya con esta ley se quita ese día especial del domingo como descanso obligatorio y tiene dos repercusiones importantes a nivel de sociedad. Uno, en cuanto a familias, que si un empleador, porque esto no es, o sea, aunque diga la ley que es potestad, o sea, de mutuo acuerdo se puede cambiar el descanso obligatorio, digamos que en los contratos actuales, pero si realmente el empleador, porque le conviene en su negocio trabajar fines de semana, incluido el domingo, puede, por facultad, cambiar reglamento interno de trabajo, cambiar su jornada laboral y poner el domingo y poner otro día de la semana cualquiera como descanso obligatorio. Entonces, en este caso, ¿qué pasa con las familias? Pues que todas las familias, hijos y pues cónyuge están generalmente descansando fines de semana y la persona que ya tenga una jornada donde no sea descanso obligatorio el domingo, pues no va a tener esa conexión familiar en sus días de descanso. Esto es un gran problema social. Otro es que si yo pongo el domingo como día normal dentro de mi jornada, ya no voy a pagar todos esos recargos que se pagaban en caso de trabajar el domingo, pero sí se pagarán en caso de que yo tenga, por ejemplo, un descanso obligatorio un miércoles y si trabajo ese miércoles, pues lo tendré que pagar. Y otro muy importante, que si por ejemplo el empleador dice, no, listo, yo pongo como descanso obligatorio los lunes de mi empresa y trabajo 6 días a la semana, de martes a domingo, ¿qué pasa con los festivos? Pues los festivos se pierden, porque para ese trabajador. Se pierden en cuanto a que no va a poder aprovechar los festivos que tenemos, que son tantos en Colombia, porque siempre va a dar su descanso obligatorio. Es decir, uno siempre tiene domingo o lunes festivos, 2 días posibles para descanso cuando hay un festivo, pero si el empleador no, pues aprovecha, o sea, es un beneficio, digámoslo así, para los empleadores, porque se quita el cuento de los festivos, pero sí es una disminución para los trabajadores porque eliminan sus días adicionales de festivo. Digamos que esos son como, y eso es lo que ha sido bastante criticado frente a ese punto, que pretendiendo flexibilizar, creo que de pronto se pueden disminuir algunos derechos de los trabajadores.
Así es, pues nos hemos corrido exactamente 13 minutos. Por favor, excúsenos, creo que el tema nos apasiona un montón y quisiéramos seguir hablando. Es más, hay temas que no pudimos tocar durante el espacio porque nos tomaría otros minutos adicionales. Pero bueno, creería que nos vamos a dar unos minutos para poder responder algunas de las inquietudes que nos han dejado por aquí en la caja de texto. Confírmeme, por favor, si tenemos el espacio para poder continuar. Ángela, tú me dirás si podemos continuar o si respondemos las preguntas por interno y las enviamos a los correos electrónicos. Tú me dirás, ¿tenemos el espacio? ¿Podemos continuar? Gracias, Sandra. Sí, yo considero que podemos responder las preguntas que ya están aquí en la caja. Muchas gracias. Perfecto, perfecto. Entonces vamos acá. Si me ayudan entonces nuestros speakers por acá con algunas de las preguntas. Buenos días. El compensatorio de tiempo se sigue manejando. A veces el personal tiene actividades esta tarde y el siguiente día se le compensa el tiempo. ¿Esto se puede realizar? Es un poco lo que decía Pau ahorita hace poco, y es, pues, digamos, el problema es que la empresa puede ser sancionada y adicionalmente, un trabajador que de pronto trabaja mucho tiene más riesgos de sufrir algún tipo de enfermedad de origen laboral, y eso es un riesgo horrible y que ninguna empresa quiere llegar a cubrir porque tiene que pagar mucho, mucho dinero si se logra demostrar que esta enfermedad fue originada, digamos, por causa o como consecuencia de una directriz mal brindada por parte de la empresa. Entonces, muy riesgoso. No sé, Pau, si tienes algo adicional frente a eso. Sí, además que, gracias, Linda, y complemento un poco tu respuesta. Tenemos como práctica a veces decir, no, listo, quédese, entonces nuestra jornada va hasta las 4, quédese 2 horas y yo le compenso mañana de 8 a 10, ¿sí? Por ejemplo, y usted puede llegar a las 10 de la mañana. Eso no se puede. ¿Por qué? Porque no podemos compensar valores diferentes. No es lo mismo una hora ordinaria a una hora extra. Entonces, si yo pongo a trabajar una hora extra, me tiene un recargo, sea diurno o nocturno, tiene un recargo. No son valores diferentes. Entonces, cuando hacemos eso, es ilegal. No se puede compensar, ¿sí? Si son horas extras, lógicamente. Yo no puedo decirle entonces, o venga y trabájeme tanto y entonces le doy tal día. No son compensadas. Toca pagarle, y si el empleador le quiere dar una licencia, pues ese día remunerada, pues no habría ningún problema, pero no son factores compensables. Eso sé que se utiliza muchísimo en la práctica, pero realmente no es legalmente viable ni defendible. Aquí nos pregunta si el contrato de dirección, las personas que tenemos contrato de dirección, confianza y manejo, no se nos pagan horas extras, pero sí los recargos, Linda. Wow. Eso es correcto, sí. No se pagan extras, pero sí recargos. Sin embargo, también hay un desarrollo jurisprudencial que habla que pues no puede ser que el trabajador sea molestado, digamos, en su descanso en cualquier momento, sino que tiene que ser temas como muy urgentes, necesarios, que sean requeridos por parte de la empresa, sino pues sí habría lugar a discusión. Entonces, pues también manejarlo con cautela. Aquí nos hacen una pregunta muy específica, es el sector público. No sé si tengamos el alcance para hablar del sector público, y era en relación al aumento progresivo de la disminución el aumento progresivo de las horas extras para entidades públicas. No sé si se alcance. Sí, hay varias, pues una cosa muy importante, y es que este código sustantivo aplica para trabajadores oficiales solamente, no para empleados públicos. Entonces, digamos que habría que ver qué entidad, o sea, es un depende muy grande. ¿Cuál es la normatividad por allí? ¿Cuál es la normatividad? Así es. ¿Se puede pagar en tiempo el domingo, Paola? ¿Se puede pagar en tiempo? ¿Cómo así? O sea, lo que decimos compensando, pues el domingo, acordémonos que el domingo tiene 2 tipos de pago, o sea, es el habitual y el ocasional, que ahí hago un poco la salvedad. Cuando tenemos más de 2 domingos trabajados durante el mes, y digamos que antes se manejaba así, pero no estaba tan establecido en la ley, sino desarrollos jurisprudenciales, pero hoy en día ya la ley lo puso muy claro. Más, si tengo 2 domingos o máximo 2 domingos, por ley es ocasional, ¿sí? Entonces significa que el trabajador que va a tener, o va a tener un descanso remunerado dentro de la semana, o va a tener el pago del domingo a elección del trabajador, porque es ocasional. Pero si yo lo tengo más de 3 domingos en adelante, lo tengo, siempre trabajo,
y es mi día de descanso, porque también recordemos que ahí sí ya tenemos que mirar esos dos factores, que efectivamente sea el día de descanso. Entonces ahí sí ya es habitual y en ese caso se le deben pagar los dos beneficios, tanto el descanso compensatorio como el pago adicional de ese día. Ok, muy bien. Y por acá una pregunta en relación a nuestro tema SENA. ¿Está contemplado así como para cupos SENA pagar alguna institución si uno contrato discapacitados? Por el momento no, pues como lo mencioné en su momento, falta desarrollo por parte del ministerio, de pronto lo ponen, pero pues sí hay algo importante y es que la misma ley establece que en cargos o sectores donde no es posible contratar a personas en condición de discapacidad o invalidez, se debe informar al ministerio, o sea, ni siquiera habla de un pago ni nada, sino simplemente una mera información, pero pues está en proceso de desarrollo por parte del ministerio, así que pues hay que hacerle seguimiento también. Voy a hacer otras dos adicionales ya porque entiendo por supuesto que el tiempo ha corrido un poco, perdónenme por favor, agradezco a todos los que estamos por aquí, y es una pregunta, cuando un colaborador tiene a su hijo enfermo, ¿qué permiso debe otorgársele o si está incapacitado, esa misma incapacidad aplica para el colaborador? Ese es un gran depende también, depende del tipo de enfermedad. Hay una ley que es la ley Isaac, que es la Así es. 2174 de 2021, que es para enfermedades graves o terminales, y este tiene un procedimiento diferente, pero si es una enfermedad no grave o terminal, sería calamidad doméstica. Habría que ver el caso puntual. Bueno, tenemos que revisar. Recordemos que en el caso de, también adiciono, recordemos que en el caso de calamidad doméstica, que fue lo que abrió la ley, un espectro muy amplio, lo importante es que esa calamidad doméstica no le permita al trabajador hacer sus actividades. Entonces, si es un menor de edad que definitivamente depende de la mamá en ese momento y pues no hay ningún otro acudiente, sí se tendría que dar la licencia pues por ese día, porque pues realmente lo importante ahí es, y es muy casuístico, va a ser muy casuístico de aquí en adelante y el empleador va a tener que analizar realmente cada caso, si esa calamidad doméstica dentro de los grados que está de consanguinidad, pues que son prácticamente toda la familia cercana, más lo de los esposos y eso, si eso afecta definitivamente a que él no pueda hacer su trabajo, sus actividades laborales. O sea, esto es un llamado a la reforma laboral, deja de ser un tema específico de jurídica o del talento humano y los líderes, cada uno de nosotros debe hacer una revisión, una lectura concienzuda de la reforma para que a nivel de las empresas todos podamos empezar a afinar ese juicio, ¿no? A afinar el juicio, a entender esas casuísticas, a entender qué es una calamidad doméstica y con eso, por supuesto, evitar por allí que un líder en medio de su desconocimiento niegue o salte la norma por aquí, así que sería una invitación. Ya la última por aquí, Pau, es ¿cómo aplica esto para los turnos rotativos? ¿Se debe especificar esto en el reglamento interno para los de la jornada normal y los de turno rotativo? Sí, claro, debe estar porque pues es una de las normas, estos turnos están dentro del derecho y debe estar dentro del reglamento. Entonces, si tienen turnos rotativos, pues es bueno especificarlo, la verdad, ¿sí? Dentro del reglamento. Acordémonos que una cosa es la ley, que es la generalidad, digamos, en derecho laboral, pero están los reglamentos internos que son las normas especiales de cada empresa. También hay una cultura, una filosofía, también pues la experiencia. Entonces, todo ese tipo ya casuístico que realmente se maneja en mi empresa, que puedo manejar 2 horarios, por ejemplo, en el caso del sector de la tecnología se maneja 2 horarios porque tenemos diferentes trabajadores, tenemos los trabajadores administrativos e internos, que son los de planta, y tenemos los trabajadores que van a clientes, y yo con esos manejo de diferente horario. ¿Puedo establecer diferentes horarios en mi reglamento? Claro que lo puedo hacer, porque todo eso es legal, siempre y cuando sea legal, lo podemos hacer sin ningún problema. Entonces, todas esas características las ponemos, siempre y cuando sean ilegales y no vayan en contravía de la ley, las podemos poner dentro del reglamento interno. Es decir, la gran sombrilla es La nuestra ley reforma, laboral. la Constitución, la ley laboral, por supuesto, de ahí lo que esté todo debajo de esa gran sombrilla es válido. Es válido siempre y cuando no desmejore las condiciones de los trabajadores conforme a la ley.
Así es. va. Y muy importante el principio de la realidad, ¿no? Y es que la normatividad vaya en sintonía de lo que realmente sí sucede en la vida real de los trabajadores. Bueno, pues hemos llegado al final de este conversatorio. Creo que es un espacio muy valioso. Les agradecemos mucho a nuestra audiencia haberse quedado casi media hora por fuera de lo que se tenía presupuestado. Hay muchas preguntas que con seguridad siguen suscitándose en este espacio. La recomendación es que podamos seguir consultando sobre empapándonos, muy atentos a las discusiones que se dan allí en relación a la reforma. Desde Synertic, por supuesto, seguiremos aperturando espacios como estos que nos llaman a todos, pues por supuesto, al debate y a la construcción y a la claridad como equipo que somos, a nuestros speakers, a Álvaro, a Linda, a Paola, a Ángela, por allí que nos ha convocado para esta gran sesión. Muchas gracias. Los invitamos a resolver esta encuesta y bueno, equipo, muchas gracias por habernos acompañado hasta el finalizar. Gracias Muchas a todos, gracias muy a todos. A todos Estaremos, ustedes, muchas gracias por la invitación, muy amables, muy constructiva y muy enriquecedora esta charla. gracias. Estaremos atentos a revisar el formulario de registro para enviarles el link de publicación del video, por si lo quieren compartir con otros colaboradores. Un abrazo y estamos organizando futuros eventos para compartirles más esta gran experiencia de nuestros empresarios y colaboradores. Feliz día, un abrazo. Que estén Feliz día bien. para todos. Hasta luego. Chao. Chao. Que estén bien. Gracias. Feliz día, que estén bien. Gracias. Gracias.